Senadora María Fernanda Cabal. Vamos a hablar con ella de la nueva derecha, qué piensa de Álvaro Uribe, de Abelardo de la Espriella, de Paloma Valencia, pero además cuál es su futuro político. Y nos va a contar por qué no hace parte de este gabinete. Y también hablamos de Soho. No sé si sabían que Carla Arcila, mi colaboradora y compañera en estos espacios, fue precisamente la pluma que escribió ese perfil tan espectacular de María Fernanda Cabal en Soho. Así que por primera vez las tenemos a las dos en esta entrevista. María Fernanda Cabal y Carla Arcila. Me conecto con ellas. Hoy, ¿cómo está la derecha en Colombia, según su análisis? La derecha está magníficamente bien porque el péndulo giró hacia acá, como giró en América Latina, que está superando la ola roja del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un disfraz de comunismo, como pasa en Europa cada vez más. Ese giro a la derecha demuestra que está cada vez más amplia esa comunidad y esa comunidad que entendió que esta no es una guerra cualquiera, que la izquierda había colonizado a través de la capacidad de comunicar con mentiras, sobre todo la juventud, causas justas que ellos las tocan y las pervierten, y enfrentarlos no fue fácil. Por eso la derecha cobarde permitió que llegara la izquierda al poder. Hay fracturas, sí, serias fracturas en el centro democrático, pero propiciadas por ellos mismos que no entendieron el momento político. Esa discusión en la que se ha enfrascado su anterior, bueno, no su partido todavía, el Centro Democrático, con Paloma Valencia, ex candidata, diciendo que no son de derecha, y usted ha manifestado que ella tiene un poquito como de confusión ideológica, y ella pues ha contestado también en otras entrevistas, pues que no está confundida. Eso ¿a qué tanto daño le hace al partido y también a la derecha, por supuesto? A la derecha no le hace daño porque finalmente termina el electorado moviéndose para el lado donde siente más afinidad. Es como el que dice: yo me siento mejor, no sé, yendo a esta iglesia que a esta otra, me gusta más este cura, me gusta más este pastor. ¿Dónde me siento yo mejor? Y sentirse bien como elector es tener esa conexión con el discurso que se manifiesta a través de la doctrina. Lo que ha pasado con el Centro Democrático es muy curioso porque, Carla, yo he afirmado que el problema es el prejuicio que tiene el presidente Uribe por la palabra derecha. Él gobernó con ideas de derecha, no todas, por supuesto, y tampoco generó algunos cambios sustanciales que pudieron haber sido hechos, pero él encontró un país destruido, un Estado fallido, y nos devolvió patria. No sé en qué momento esa aversión llegó a este momento, porque lo que sí es grave es que, habiendo tenido esa derrota catastrófica en primera vuelta, no comprendieran no solo el péndulo girando hacia este lado, sino que mover a la candidata Paloma Valencia hacia el centro y centroizquierda buscando nuevos electores estaba espantando los propios. Primera lección: nunca en primera vuelta un candidato puede desatender sus bases propias. Las bases nuestras eran de derecha, conservadoras, cristianas, católicas, veteranos, mucha gente madura, jóvenes nuevos que estaban entrando en esta onda de entender que hoy ser revolucionario es ser de derecha, atreverse a defender lo normal, porque ahora lo que prima es la normalización de lo anormal. Y tan no lo entendieron que Paloma se vuelve la vocera y presentadora principal en un foro donde se debaten principios y doctrina. Y lo primero que dice, con toda la convicción, es que el Centro Democrático no es derecha, pero continúa con otra frase. Y dice que es que esas teorías económicas y Hayek, mientras la gente se muere de hambre y se cruzan de brazos, pues no tiene absolutamente ni idea de lo que significó la Escuela Austríaca de Economía con sus distintos exponentes, muchos en su momento Nobel de Economía, donde le devolvieron, por ejemplo, a Chile, un país empobrecido donde la gente hacía fila por un pan gracias a Allende, una capacidad de riqueza, de generación de riqueza y de ingreso per cápita exponencial, donde demostraron cómo países que eran más pobres que Colombia hace 35 años hoy son países del primer mundo,
Solamente ustedes entren por Google y busquen índice de libertad económica, ya sea de la Fundación Cato, ya sea de la Fundación Heritage, y van a ver cómo se ha movido esa tabla de países ricos en los últimos 15 y 20 años. Libertad económica, seguridad jurídica, seguridad material. Entonces, lo que ella está diciendo es errado. Y yo lo he dicho sin ánimo de ofenderla. Ella es una persona académicamente disciplinada, pero doctrinariamente muy confundida. Fíjese que cuando tenemos discusiones aquí en este canal y hablamos del presidente Álvaro Uribe, del expresidente, mucha gente me critica porque yo digo que él es de derecha. Y bueno, esa es una derecha que fue en su momento la protagonista del gobierno durante 8 años y ahorita estamos viviendo otra derecha. Pero me surgen algunas inquietudes. Cuando estábamos en campaña, muchos analistas y líderes políticos, por supuesto, hablaban de lo que estaba sucediendo y cómo esa fragmentación de la derecha que se veía desunida de cierta manera pudo poner en riesgo la elección de Paloma que no está o de Abelardo de la Espriella, o sea, quien llegara a la segunda vuelta. Ahora vemos también el surgimiento de Defensores de la Patria como partido político, está el Centro Democrático, está Salvación Nacional, usted también quiere construir la nueva derecha. Entonces, no, siente uno que queda fragmentada, pero esa no es la visión que todo el mundo tiene y no es la visión que usted tiene. ¿Cómo queda con tantos, de alguna manera, partidos y líderes la derecha entonces, hacia el futuro de Colombia? Sí, esa es una inquietud, pero el cambio ha sucedido en 15 años, no solo aquí, en otros países también, donde la política era bipartidista. Después se vuelven 3, después 4, después 5, después 30. Claro que no es el ideal, pero lo que te está reflejando es la consecuencia de la pérdida de conexión de los partidos tradicionales con la gente. Cuando los partidos se convierten simplemente en botines electorales, cuando los candidatos entienden que la financiación de su campaña por parte de un contratista al que luego le retribuye ese favor con contratación pública y eso se vuelve permanente porque es una vampirización del Estado con contratos multimillonarios, ahí nacen los clanes políticos electorales muy famosos, por ejemplo, como el Clan Torres, entre muchos otros. Y esa dinámica es la que reproduce el triunfo en las elecciones, perdiendo completamente el voto de opinión. Por eso lo único que rompe las estructuras es o el outsider o el que llegando de adentro rompe con lo tradicional, sale con un discurso que la gente quiere escuchar y además su comportamiento de vida tiene credibilidad. No ha brincado de partido en partido, no ha mudado de piel, no usa máscaras para disfrazarse según el gobierno de turno. O sea que la fragmentación en general, porque la izquierda es hiperfragmentada, lo que pasa es que lograron unirse en el pacto, pero el pacto es la unión de pequeños movimientos que accedían al Congreso en mucho menor grado. Ahora son más, pero son más no porque el electorado los quiera, son más porque aprendieron de las mañas de la politiquería ahora estando en el poder y se hicieron de esos clanes políticos los mismos de siempre que votaban liberal, conservador, la U. Se hicieron de los mismos clanes porque los clanes no tienen partido, tienen billetera. No les importa que este país se desfonde yéndose para la izquierda porque ellos siguen vampirizando sus contratos multimillonarios. Conclusión, puede parecer que hay una división, pero al final nosotros tenemos propósitos comunes que nos unen. Es como mirar el Partido Republicano en un escenario distinto. El Partido Republicano, su base es la institucionalidad republicana. Son instituciones que perduren en el tiempo y que nacen antes del nacimiento de estos pensamientos de libertad económica, antes que pensar entre la disputa de la dicotomía entre Estado y mercado, nacen por los pensadores que crean el liberalismo clásico, que finalmente es el reflejo de la civilización occidental. Ellos saben que si no hay instituciones, no hay Estado, pero que esas instituciones deben tener límites, porque si no acaban con nosotros los ciudadanos. Por eso separan los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, para que ese equilibrio
funcione y no uno se coma a los demás. Por eso es tan importante Thomas Jefferson, como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, en la escritura de la Constitución, y él manifiesta en la Constitución de Estados Unidos, y él manifiesta que la Constitución son las cadenas que amarran a los gobiernos para permitir que el ciudadano sea libre. O sea, toda esa majestad de pensamiento donde el ser humano encuentra su dignidad por encima de dogmas, de una iglesia inquisidora, por encima de prejuicios. Es el ser humano el que está primero, pero la institucionalidad con límites es la que garantiza mi libertad. En el 2022 dijo en una entrevista con Tropicana que Uribe tenía su corazoncito mamerto. ¿Todavía piensa eso? Pero es que siempre lo he pensado, porque su formación liberal lo hace tener prejuicio, pero también la visión de que los conservadores no hacen lo suficiente por las clases desfavorecidas o más pobres, mientras que los liberales sí, y eso es falso. Si ustedes recorren la historia de Colombia con las grandes reformas, el Partido Conservador también contribuyó grandemente a esas reformas. La gente no lo recuerda o nunca lo estudió. Eso que solo es el privilegio de los liberales o de la izquierda, los que miran a los pobres. Los miran para multiplicarlos o dejarlos más pobres. Mientras que las teorías aplicadas hoy del libre mercado lo que hacen es que el individuo pueda valerse por sí mismo, no tener que ser un mendigo de vivir del asistencialismo de un Estado que no le da la herramienta para que sea independiente, para que su trabajo lo dignifique, sino a través de programas asistenciales. Ronald Reagan decía que el mejor programa social era un trabajo, y efectivamente así debe ser. Ayer se avaló que Defensores de la Patria fuera un partido político. ¿Cómo le cayó a usted esta decisión? Y yo quiero saber si usted cree que esto definitivamente va a debilitar al Centro Democrático. A ver, hay que estudiar la ponencia y la decisión porque yo quiero crear mi partido. Y legalmente lo que yo tengo claro es que la Constitución dice que los partidos se crean solo en las elecciones de Congreso. Entonces no sé si fue que modificaron alguna jurisprudencia, pero el hecho es que la norma es clara, por eso hay que leer qué pasa. Me causa curiosidad que el presidente de la Espriella había dicho que no iba a ser partido, pero es que cuando la gente llega al poder, de alguna manera le cambia el corazón. El poder es muy bacano. Ahí ven ustedes a Petro delirando, ¿no? Cada día más chiflado, con la vestimenta, ahora que quiere ir por las cenizas de Einstein. No, yo creo que ese señor tiene que ir a una clínica psiquiátrica y de desintoxicación urgente. Eso fue lo que tuvimos de presidente, un hombre lleno de delirios, lleno de ansiedades, que está mal de la cabeza. Aquí, que sea partido o no sea partido, sí, seguramente la disputa más grande será con el Centro Democrático. Están peleando una base que se desplazó a defensores en la primera vuelta por la errática campaña que hicieron Paloma y Oviedo con el aval del presidente Uribe, espantando sus bases, pero yo lo leo más como una coyuntura, no tanto como que ya me suscribí a este nuevo partido y yo mando para ser militante, sino una coyuntura de miedo que hábilmente Abelardo en una campaña comunicacional magistral lo convirtió en esperanza. Él ocupó el espacio que Uribe no me permitió ocupar a mí. Yo entendí que ya mi ciclo estaba terminado en el partido que ayudé a construir desde la recolección de firmas. Se lo digo con toda franqueza, yo me recorrí las calles recogiendo firmas en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín. Bueno, hoy la pelea de ellos está viva. Sí, yo sé que en el Centro Democrático hay mucha angustia de que Defensores le desgrane el partido, pero la responsabilidad también es de ellos. Usted como partido tiene que reinventarse, usted tiene que saber algo. Y la disputa interna, doctrinaria, está haciendo
que la fragmentación sea inclusive con sus credenciales que no sientan identidad con el partido al que pertenecen y con esas bases que ya les dije que se movieron a el partido de Abelardo. ¿Qué viene ahora? Las elecciones regionales. Yo quiero participar con mi movimiento político en aquellas zonas donde yo he sido una gran electora. Yo no soy nueva en esto, yo no soy paracaidista, yo tengo un nombre, un reconocimiento. Yo creo que si alguien lo ponen en una encuesta, ¿quién representa la nueva derecha? Tanto nacional o internacionalmente como colombiana, ahí está mi nombre. Esa es una causa que voy a defender siempre, 15 años guerreando, ganándome, Carla, todas las crucifixiones del mundo por atreverme a decir las cosas como son, como dice el eslogan que tengo a mis espaldas. Se pelearán seguramente, harán alianzas unas veces, en otras electoralmente se pelearán, pero ya veremos. Podemos coavalar, además, vamos a ver qué pasa. Lo importante es tener buenos candidatos de opinión y con opción de ganar. Sí, ese es un punto importante porque es que todavía el petrismo tiene mucho regional, ¿no? Todavía el suroccidente colombiano, infortunadamente, y eso hay que pensarlo para el 2027 porque si vuelven y tienen bastiones en el 2030 queda muy difícil de nuevo. ¿Cuál va a ser, digamos, ese futuro de ese movimiento político suyo? ¿Qué va a buscar? Usted no ha renunciado todavía al partido. ¿Qué quiere hacer? ¿Va a hacer? La escuchaba la otra vez diciendo que quería la decisión. ¿Qué es lo que va a pasar con usted ahí? Yo esta semana voy a pedirle al presidente Uribe una carta muy respetuosa porque yo a él le tengo consideración, yo le tengo aprecio, le tengo admiración. Yo lo acompañé con mucha pasión cuando construimos este partido. Le voy a solicitar eso, que considere la decisión como posibilidad. Y ya veremos qué contesta. Y cualquiera que sea el camino, yo sigo adelante. Yo creo que contémosle a las personas que nos están viendo, no tenía programada esta pregunta, ¿qué es la decisión? Porque de pronto quienes nos están viendo no lo entienden muy bien. La decisión es lo que le dieron, por ejemplo, a Katy Jubinao los verdes, que le dan, por decirlo, es como si fuera una ruptura en la personería y le adjudican otra. Los partidos tienen capacidad de escindirse, de decir, me quiero ir, no quiero estar más aquí, y el partido considera que esa persona tiene un valor y que le permiten la decisión, esa persona adquiere su personería propia. Eso evita conseguir firmas y el desgaste propio de esa precampaña. La dificultad siempre va a ser que a veces sea más difícil la consecución de firmas, el tener que moverse a recogerlas, unas más, otras menos, depende del tamaño del municipio, depende de la pasión del candidato que esté a nivel local, uno facilita, otro no. Eso hace campaña. Los que no hacen campaña, pues no los va a conocer nadie. Generalmente terminan dando coavales porque les es difícil superar el umbral. Carla, dale. No, y además también les da, pues además de darles el reconocimiento legal, si tienen curules como en el caso de Katy Jubinao, pues no pierden la curul y les da también financiación, ¿cierto? Al partido sí, se le otorga financiación por parte del Estado. Sí, le da la decisión, es una figura importante, ya veremos. Y dependiendo de eso, porque es que ya Gabriel Vallejo, el presidente del partido, había dicho una vez que no, que prefería cortarse una mano. Bueno, pues yo se lo voy a preguntar al presidente Uribe y no al director de partido, independientemente de quién conteste. ¿Cómo ha visto todo lo que ha sucedido con los nombramientos o las designaciones de los ministros de Abelardo de la Espriella? Que ya están los 18 años. Son buenos, hay muchos amigos, otros no los conozco, pero a fin de cuentas todo es mejor que lo que había, definitivamente. Todo es mejor que lo que había era un desastre, le faltó a este señor nombrar un Terian, que si lo consigue seguro lo nombra en algún cargo. No debería darme risa, pero uno no sabe si reír o llorar, pero tiene toda la razón, doctora Cabalpe. Yo esperaba verla en este gobierno, la verdad. Yo esperaba verla en el gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Qué pasó? Él no quiere que sus ministros hagan política y no consideró mi nombre,
yo siento no solo que quiero y seguiré haciendo política, sino que no tener jefe es una delicia. Yo me siento hoy liberada, como si me hubiera quitado una carga de encima, no tengo que responderle a nadie, ni al partido, ni a Uribe, las controversias son mías, nadie me tiene por qué mandar a regañar, en fin, estoy muy feliz y más feliz de no haber participado en una votación con el pacto para derrotar el candidato del gobierno y más feliz de no tener que tener una disputa en el partido, una controversia con Paloma Valencia, quien yo no considero mi enemiga, por más de que ella diga lo que diga y lo que ha dicho el día de ayer. Es mi compañera, fuimos una dupla estupenda, pero está equivocada. Qué complicado todo esto, doctora María Fernanda Cabal. Usted ha trinado hoy, creo que fue hoy precisamente, porque ayer vimos en las denuncias que hace el presidente Gustavo Petro, supuestamente con pruebas, hablando de lo que para ellos continúa siendo un fraude. Usted sabe que seguimos con esta narrativa. Petro insiste en que hicieron trampa, mientras que Iván Cepeda se mete con la nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, pero básicamente se supo todo, usted lo publicó. No es ningún especialista en temas digitales la persona que ayer vimos hablando supuestamente de esta trampa que se hizo. Pero ¿cuál especialista, por favor? Un señor. Por eso digo el supuesto. Pero, o sea, o sea, yo sé que da risa, pero es grotesco, porque él fue presidente o es presidente hasta el 7 de agosto. Grotesco, grotesco, por eso te digo, le faltó el Terian. Ha debido contratar al Terian. Ahí tenemos, doctora Cabal, mire, muestra el otro. O sea, ahí está el supuesto experto, ¿no? En el canal de ellos. Cuando el censo electoral es cercano al 95% de la población. Y ahora veamos, ahí se supone que está hablando de esas locuras que se inventaron ellos. Y acá miren. De Colombia y estoy en la escena del metal hace 20 años. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Oñoro de Magic Talent. Soy empresario de conciertos de Bogotá, de Colombia, y estoy en la escena del metal hace 20 años. Ahí estaba. Un metalero. Nos devolvimos. Nos devolvimos y vimos que el patrón... Yo pensé que lo había quitado, qué pena. Ya, no, pero a mí, digamos que más allá de lo que es grotesco, que da risa, que da indignación, que da como de todo, sí leía por ahí comentarios como muy acertados diciendo que ellos siguen aferrados a su narrativa del fraude, de que Abelardo es un presidente ilegítimo, mientras del otro lado, pues no, que les siguen ganando en narrativa. ¿Qué opina de eso? Ellos son unos reyes de eso. Sí, pero ya eso está superado. El reto para este gobierno es cumplir por lo menos con la mitad de las promesas que han hecho. Y esos primeros 100 días tienen que ser muy asertivos y que las personas que van a rodear al gobierno, porque aquí llegan todos los vampirescos, todos los cuestionados de otros gobiernos, porque eso pasa en todos los gobiernos y más en gobiernos que son novatos, diría yo, en cuanto al hacer la política y a las mañas de la política, independientemente que tengan amigos políticos y politiqueros. Aquí llega mucha gente que empieza a enredar la pita. Así como Petro tuvo teflón, porque el que era ilegítimo era Petro, descarado sinvergüenzas, elegido con 5.000 millones de pesos por encima del tope electoral. El presidente debe haber sido removido del poder. Aquí no, pero como es de izquierda, qué miedo, incendian el país, qué miedo, todo nos da miedo. Ellos eran los ilegítimos, más la plata que no sabemos que entró. Del pacto de la picota, que eso se ha denunciado y no ha pasado nada con eso. No ha pasado nada con el pacto de la picota, tantas denuncias contra Danilo Rueda y contra el hermano de Petro, Juan Fernando, y no pasa nada, pues ¿qué va a pasar algo con esta fiscal? Nada, cero, va a seguir levantando órdenes de capturas como una loca para que maten la gente. Fraude, el del voto fusil.
Fraude, el de los billones, no millones, billones que se ripiaron en esta campaña. Billones. Y lo sé, Carla, porque yo tengo información. Alcaldes que ni siquiera son de izquierda, vendidos, entregados con presupuestos para contratar 500 OPS, 1000 OPS, órdenes de prestación de servicios, obligando a las familias a traer 50, 80, 100 personas. Una grosería, una aberración. Toda esa presión que Angie, la jovencita que estuvo en el DAPRE y después en esa otra entidad, este país tan lleno de entidades, es una locura, ¿no? Sí. Diciendo que la estaban El DAPRE y el Fondo de Adaptación es que para donde la mandaron. Gestión del riesgo, Fondo de Adaptación, todo eso se lo inventan los políticos para robar. Todas esas leyes malas uno debería rehacerlas y rediseñar el Estado, que es un absurdo. Hace poco estuve con una víctima en el Quindío y ella me decía, ay doctora, ojalá pongan a alguien bueno en la unidad de víctimas. Dije, ¿qué? ¿Usted sabe cuál es el presupuesto de la unidad de víctimas? ¿Cuánto se gasta donde el 80% es funcionamiento? 3 billones de pesos que debería ser plata para las víctimas, girada en un cheque ya. Porque las víctimas cuando se mueren, los nietos cobrarán, ya cuando cobren ya eso no valdrá nada. En 70 años dicen por ahí las estimaciones. Sí, pero llenos de burocracia, qué lindos. Entonces la pobre gente la llevan. Y yo soy de la mesa de víctimas, me da un pesar porque todos son clanes donde la plática que llega es para la comunidad indígena amiga, los demás indígenas los dejan sin nada, para los amigos negros de que son los que controlan el billete, entonces los llevan de paseo a Bogotá, les dan una plática. 3 billones de pesos es una grosería. Más el fondo de bienes que entregaron los paras de Justicia y Paz, ahí engordando, mal tenido, le cuesta más al Estado. Vendan todo eso y déselo a la víctima, déselo. Pero ese es el mundo al revés. El Estado te dice y los mamertos aplauden, bravo. El Estado te dice, yo te resuelvo tu problema. ¿Eres mujer? ¿Tienes problemas? Te hago el Ministerio de la Mujer. ¿Eres gay? ¿Tienes problemas? Te hago el Ministerio de LGTBIYXZ. ¿Eres indígena? Te hago el Ministerio de los Indígenas. También estuve en una reunión en Anato donde me daba risa porque la gente ignora la maldad de la estructura disfuncional del Estado creada por los políticos. Me decía, ay, yo quisiera que hubiera un ministerio de turismo. Le dije, no, no más. Así es. Usted conoce muy bien el país. Yo sé que quiere ser presidenta, todos lo sabemos y estamos seguros que cuando lo sea, pues le va a ir muy bien. En este momento, ¿qué cree que debe hacer el presidente Abelardo de la Espriella en los primeros 100 días y en el primer año, precisamente para que en Colombia se vea un cambio? ¿Cuáles son esos retos que debe asumir él inicialmente? El primero lo va a lograr, y yo estoy feliz de que lo logre, que es la seguridad deshecha por cuenta del matrimonio de este gobierno con todos los clanes mafiosos esparcidos a lo largo y ancho del territorio y además socios de criminales transnacionales, porque el crimen pasó las fronteras hace rato. El escudo de las Américas y el pacto antiterrorista, gracias a Donald Trump, va a devolvernos la tranquilidad. No sé si ustedes escucharon ayer o antier, no recuerdo, al general del Comando Sur contando cómo ya hay 18 países que han firmado el escudo comprometidos en la lucha contra el terrorismo. Eso significa asistencia militar, tecnológica, operaciones con direccionamiento de tecnologías, o sea, unas operaciones conjuntas, fronteras donde vamos a poder organizar la lucha contra el crimen, la frontera con Venezuela, interesante, ¿no? A ver qué van a hacer los helenos bandidos, que hay más en Venezuela que aquí, la frontera del sur con el Ecuador, donde en el Putumayo están los comandos de frontera de alias Araña, que ojalá sea el primero que extraditen de todos estos bandidos. Entonces, va a recibir muy pronto el respaldo de Trump en el escudo de las Américas y el pacto antiterrorista, donde vamos a volver a recuperar el control del territorio. Sé que ya se tiene que ir, regálenos unos minutitos más, doctora María Fernanda Cabal, para preguntarle rápidamente por usted que conoció tanto el Congreso, el Senado, por supuesto, ¿cómo vio ese desgaste
y esa pelea de pronto innecesaria que muchos calificaron por la presidencia del Senado, el pulso entre el candidato de Abelardo con el candidato de Uribe y el Centro Democrático, y lo que le espera a Abelardo con el Congreso, es que eso es otra jungla, si me permite la expresión coloquial. Claro que es una jungla, porque es un poder autónomo. Y salvo que usted tenga una capacidad de administrar lo que sucede adentro, el Congreso no te funciona. Que compramos 1-1, que la mermelada de Santos, Uribe lo hizo bien, extremadamente bien, no sé si por la capacidad que tuvo de comunicación política y la coyuntura de un país destruido, pero Uribe lo logró con el Partido Conservador, a quien agrandó y fortaleció. Al liberal lo garroteó, casi lo acaba. Entonces, ¿se acuerdan los resultados electorales pésimos de Pardo, Rafael, como le fue mal a Humberto de la Calle, como le fue mal a Juan Fernando Cristo, mientras que los conservadores se volvieron poderosísimos? Estaba Carlos Holguín de director. Uribe lo hizo bien. Santos, que es un jugador de póker bárbaro, repartió mermelada y tuvo el control para pasar su putrefacto acuerdo de La Habana. Llegó Duque y regaló hasta los calzones allá a todos los santistas. A nosotros no nos dio nada, salvo 4 o 5 nos resecó, y terminó dándole el poder a todos los enemigos y ganando Gustavo Petro, porque Petro es Santos, Santos es Petro. Ahora el manejo no ha sido el adecuado. Se van a enfrentar a un Congreso complejo, complejísimo, mañosísimo, y esa disputa, siento yo, que es por un gobierno que entra triunfante y le falta ser magnánimo. Cuando usted gana, usted ya ganó. No tiene por qué seguir golpeando, ya ganó. Golpea a la administración anterior con lo que no hizo Duque, con el espejo retrovisor de todos los robos que hicieron estos degenerados, acabando. Se llevaron la olla. Dice, ya rasparon la olla. No, se la robaron también. Con eso, todos los días hallazgos, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, sirvan o no las entidades, pero yo creo que son unos monstruos burocráticos que persiguen a los inocentes y a los que no tienen cómo defender. No, los que tienen cómo defenderse también los friegan. Recoja toda la destrucción que hicieron maquiavélica del sector salud, la destrucción que hicieron en las agencias, unidad de gestión del riesgo, la destrucción, por ejemplo, que hicieron la Agencia Nacional de Minería, todos los proyectos retrasados, las empresas quebradas. O sea, este señor acabó con todo porque Petro es peor que el COVID o es COVID-2. Haga eso, pero no se dedique a pelear con Uribe. A mí no me gusta dar consejos, pero lo que uno ve es, tienen que sentarse, independientemente de lo que haya pasado, tienen que sentarse, porque ya hay una